Listo. Bueno, vamos a socializar. Primero que todo, muy buenas tardes para ustedes y para los estudiantes que vengan a consultar la grabación de esta sesión. Vamos a socializar las actividades transversales que corresponden al periodo entre julio 1 al 15. Específicamente son 2 actividades. La primera se denomina, esta no es, perdón. Estoy donde no es, perdón, no es que tenía otra diapositiva abierta. ¿Están viendo la diapositiva que habla de actividades transversales? Sí, señora, dice julio 1 al 14. Sí, exacto. Bueno, entonces las actividades que están programadas entre el 1 y el 14 de julio del 2024, específicamente tenemos 2 actividades que vamos a desarrollar en este espacio de tiempo que están asociadas a todo lo que tiene que ver con el conflicto social en Colombia. Y para ello, pues vamos a hacer la revisión del material de formación Ser Agente de Cambio. ¿Por qué es importante revisar este material? Porque en él vamos a encontrar unos conceptos y elementos claves para reconocer cuál es nuestro papel dentro de una sociedad, cuáles son esas capacidades, habilidades y potencialidades que nosotros tenemos y podemos poner al servicio de la sociedad para mejorar pues esos conflictos o cualquier elemento que esté afectando de forma negativa a nuestra sociedad. En este caso vamos a desarrollar un mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Entonces, en ese documento Ser Agente de Cambio, pues van a encontrar la información más relevante de este tema del conflicto armado en los últimos 50 años en Colombia, que es importante esto, que se tomen los aspectos claves del material de formación y con ello pues poder construir este mapa mental. Como ya lo hemos venido hablando, pues el mapa mental tiene una estructura clave, aunque aquí dentro del material de formación, específicamente donde habla de mapa mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años, en el espacio de entrega hay un anexo que se denomina clic para acceder al anexo. En ese anexo hay una explicación detallada de cómo se debe construir un mapa mental. Sin embargo, pues yo acá he extraído como una síntesis de lo que es un mapa mental. Al lado derecho pueden ver o evidenciar cómo es la estructura general de un mapa mental y cuáles son los elementos que se deberían tocar específicamente dentro de un mapa mental. Entonces, está específicamente el contenido central. En el contenido central, en este caso, serían los hitos del conflicto armado. Cuando se habla de hitos, es como mencionar los aspectos más relevantes del conflicto armado en los últimos 50 años en Colombia. Pues entonces en eso está el nacimiento de las fuerzas revolucionarias, los principales autores de esas fuerzas revolucionarias, también entraría lo que es el proceso de paz, los 2 intentos o 3 intentos que hubieron previos a la firma de los acuerdos de paz y pues lo que ha venido sucediendo después de la firma de esos acuerdos de paz. Entonces, esos son los hitos más relevantes, es decir, los tiempos más importantes como las fechas específicas y los elementos que se desarrollaron en esas fechas. Eso se denominaría pues las palabras claves. Las ramas y bifurcaciones tienen que ver con eso. Partimos de un elemento central, como se ve acá en la imagen, donde dice mapa mental. Luego vamos a las ideas secundarias, y de esas ideas secundarias es de donde podemos extraer nuevas bifurcaciones a ideas complementarias, ideas que complementan cada una de esas ideas. Con ello, pues podemos también involucrar imágenes, podemos involucrar gráficos, podemos involucrar todos los elementos que den soporte a ese mapa mental y que puedan entrar como a darle una mejor síntesis de la información, pero también que sean asociados a lo que estamos hablando dentro del mapa mental, es decir, tienen que estar articulados, tienen que ser de la misma temática y no son gráficos que se involucran por involucrarse, sino que deben estar articulados al tema. También es importante que cuando se construya este mapa mental, como lo vamos a hacer en herramientas online,
le coloquen su nombre, le coloquen las referencias bibliográficas que consultaron adicionales en caso de que sea necesario, es decir, si el material que tienen dentro de la plataforma no es suficiente, pues agréguenle esos elementos adicionales o consulten referencias bibliográficas adicionales, pero involucren las referencias bibliográficas. Lo de colocarle la información del estudiante es importante para que no se haga mal uso de estos recursos en posteriores actividades, es decir, que otro estudiante que esté cursando o que esté tomando la misma formación, pues pueda llegar a plagiar esa información y hacer uso indebido de esos recursos que ustedes han generado. Entonces, por tanto, por eso es importante que se logre pues como esa marcación del producto. También es importante las herramientas con las que se va a construir ese mapa mental. Hay muchas herramientas en línea que se pueden utilizar. Está Canva, está Geniali, está GoCore. Cualquiera de ellas son funcionales y son útiles para la construcción de esos mapas mentales. Sin embargo, tengan en cuenta que cuando vayan a socializarlo o a compartirlo al interior de la plataforma, ese enlace sea funcional, que no... ese enlace sea funcional y nos permita a nosotros visualizarlo. Si no pueden publicarlo directamente como enlace, entonces descárguenlo como PDF o como imagen y lo cargan directamente en el espacio de entrega de la actividad. Entonces esa es una de las primeras actividades, que es lo importante acá, hacer la revisión del material de formación, ser agente de cambio. El tema central sería el conflicto armado en los últimos 50 años en Colombia, luego las ideas secundarias serían como las fechas y los temas más importantes que se dieron durante esos 50 años, y luego sí complementarían como con personas, hechos, eventos que sucedieron en esos tiempos específicos que ustedes han entregado para construir ese mapa mental donde se evidencie cómo ha sido esa evolución del conflicto armado en Colombia, cuáles han sido esas incidencias y esas implicaciones que ha tenido a nivel nacional y mundial, y con ello pues se estaría desarrollando esta primera actividad que se denomina mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia. ¿Tienen alguna duda respecto de este producto a entregar? No, señora, por mi parte no, todo claro. No, señora. Bueno, muchísimas gracias. La siguiente actividad, que también está programada hasta el 15 de julio, también se asocia al material de formación Ser Agente de Cambio. Esta actividad se denomina documento colaborativo. Sin embargo, por las condiciones de la actividad, nosotros lo trabajamos de forma individual. Es decir, esta actividad se trabaja de forma individual. ¿Qué es importante de esta actividad? Pues vamos a construir un documento. Acá dice que es colaborativo, acá nosotros lo vamos a hacer un documento individual. Para ello, pues nos entregan un anexo. Dentro de ese anexo lo que se ve o lo que se evidencia es un caso donde se muestra el conflicto armado en Colombia, hay un comparativo con diferentes conflictos armados que han vivido otros países y esos acuerdos de paz que han logrado desarrollarse, cuáles han sido pues como las principales cualidades y hechos importantes que se han presentado durante esos acuerdos de paz. Habla de todo lo que tiene que ver con Argentina, Chile, habla de Sudáfrica, Alemania, y con ello hay un caso donde vamos a entrar a hacer como una indagación, unos análisis. Este caso se denomina Lecciones del Proceso de Paz Sudafricano. Ese está dentro del material Ser Agente de Cambio. Y con respecto a ese estudio de caso denominado Lecciones del Proceso de Paz, es que vamos a hacer estas reflexiones. Las reflexiones son generadas a partir de unas preguntas orientadoras, y con base en esas preguntas orientadoras es que ustedes van a construir ese documento. El documento que debe tener, pues obviamente una portada, una introducción, el desarrollo de la actividad, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas.
Dentro de esas preguntas orientadoras, pues se habla de qué manera se fortalece la paz como un derecho humano. ¿Cómo creen ustedes que pueden aplicar esto a la vida cotidiana? Es decir, todos esos elementos que están involucrados en el estudio de caso, ¿cómo podrían ustedes involucrarlos en su vida cotidiana? Y lo que les hablaba al inicio, cómo todos esos conocimientos, todas esas habilidades, todas esas cualidades que ustedes tienen como personas pueden aportar a la sociedad y pueden ayudar a reducir esos impactos que genera la violencia, qué aportes pueden generar ustedes desde su formación o desde sus mismas habilidades y cualidades como personas para mejorar esos impactos que han generado los conflictos y todo lo que tiene que ver con el conflicto armado en Colombia. También hay que analizar cómo construimos paz, desde dónde, qué valores implican. Entonces acá pues hay que hacerse un autoanálisis, una autorreflexión, qué tipo de personas somos, qué tan pacíficos o qué tan violentos, qué tanto toleramos algún tipo de situaciones a nivel laboral, a nivel personal, a nivel local, en su barrio, cómo resuelven ese tipo de situaciones que puedan presentarse, cuál es su actuar cuando presentan situaciones difíciles, si ustedes actúan de forma violenta o si por el contrario son pacificadores y entran a dialogar y a mejorar esas relaciones donde hay conflicto. La responsabilidad que tenemos frente a la violencia también, pues eso es como una autorreflexión personal. ¿Cómo consideran ustedes que pueden aportar a reducir esos niveles de violencia, a llegar a ser mediadores? Y nuevamente es ese análisis que ustedes generan desde cómo es su actuar ante diferentes acciones que se presentan en la sociedad actual. Y sobre todo en los contextos, porque eso también tiene mucho que ver. No es el mismo, no se comporta igual una sociedad en X región que en una diferente, o sea, depende de la región donde estemos ubicados, pues serán menores o mayores los conflictos y habrá menor o mayor personas o intervención para lograr que esa violencia se apacigue un poco. ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explique su respuesta, es decir, quiénes son las personas o los entes gubernamentales, locales o sociales que podrían ayudar a mitigar esos conflictos que pueden estar representando las comunidades, pero todo esto lo deben reflexionar primero desde el estudio de caso entregado y segundo desde lo que ustedes tienen para aportarle a la sociedad con relación a esto, o sea, cómo es su comportamiento en diferentes situaciones. Entonces, con esto generan el documento. La idea es que el documento tenga como contenido máximo 2 páginas, es decir, introducción, conclusiones, portada, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía serían 5 ítems, pero en el desarrollo necesitamos que al menos hayan 2 páginas de desarrollo con esos análisis y esas autorreflexiones respecto del conflicto armado y respecto a sus aportes y cómo podrían ayudar a mitigar esos impactos en la sociedad. Esa es la segunda actividad. Entonces, en resumen, son 2 actividades que están asociadas directamente a lo que tiene que ver con el conflicto armado y todo lo que tiene que ver con ser agente de cambio. El primero es un mapa mental, el segundo es un informe. Los 2 se deben entregar máximo el 14 de julio y me gustaría escuchar si tienen alguna duda o alguna inquietud para resolver. ¿Sí les quedó claro? Natalia, ¿me puedes decir si te quedó clara la información? Hola, buenas tardes. Sí, profe, lo único que tengo duda es que como Sayuna ha estado fallando, no sé si de pronto, como ingresé tarde, de pronto ya lo habías informado, si de pronto ya está funcionando bien la plataforma, porque está como con unas actualizaciones, entonces se había como Está el link de generando la error al plataforma. ingreso, Exacto, ajá. pero no tiene, o sea, es como, hay un espacio que dice continuar, espérame ingreso. Dice continuar navegando
Es decir, al pie del error que genera aparece como una opción para continuar navegando. Esa es la que se debe elegir. Espérame, vamos a ver si me presenta el error para decirte específicamente dónde es que se debe hacer. No, mira que en este momento me dejó ingresar con normalidad. Pero la opción que se debe elegir, espérame que aquí había enviado también la información, vamos a ver si la encuentro. Sí, era algo como que no había perdido su seguridad, me imagino que por el mantenimiento o las y actualizaciones. al pie de esa información aparecía la opción para poder continuar, porque tú le das continuar navegando y ya eso se soluciona, se resuelve. Ok, listo. O sea, la idea es que tú continúes con la navegación normal. No te preocupes que no te va a pasar ningún incidente en tu equipo. Ok, listo, gracias, teacher. Era solamente eso. Ok, Natalie. ¿Tienes alguna otra duda? Lady, Jennifer, ¿están claras en los entregables, las fechas? Sí, señora. Claro. Quedó claro, ok. Bueno, les agradezco mucho por estar acá conectadas. De todas maneras, el día de mañana estará publicada la grabación en caso de que necesiten revisarla. Si tienen alguna duda, también ya saben que me pueden escribir al WhatsApp, que yo estoy muy pendiente de sus inquietudes. Y por ahora, pues las despido porque era esta la socialización de las actividades. Quedo muy pendiente de sus notificaciones. Que estén muy bien. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.